Angustias, quiero que hables con tu hermana Martina. Lo que pasó de la foto fue una broma y lo debes olvidar. Usted sabe que ella no me quiere. Cada uno sabe lo que piensa en su interior, pero yo no me meto en los corazones. Pero quiero buena fachada y armonía familiar. ¿Me entiendes? Sí. Pues ya está. Pero si te vas a ir antes de nada. Tarde, me parece. Por cierto, ¿a qué hora terminaste de hablar ella? A las 12:30. ¿Y qué cuenta Pepe? Yo lo encuentro distraído. Me habla siempre como pensando en otra cosa. Si le pregunto qué le pasa, me responde: los hombres tenemos nuestras preocupaciones. Tú no le debes preguntar. Y cuando te cases, menos. Habla cuando él te habla. Y míralo cuando él te mire, que así no tendrás disgustos. Yo creo, madre, que él me oculta muchas cosas. Pues no debes intentar descubrirlas. Y no le preguntes. Y desde luego, que no te vea llorar jamás. Debía estar contenta y no lo estoy. Eso es lo mismo. Muchas noches miro a Pepe con mucha fijeza y se me borra a través de los hierros, como si lo tapara una nube de polvo de las que levantan los rebaños. Debe ser debilidad. Ojalá. ¿Vendrá esta noche? No. Fue con su madre a la capital. Mejor. Así nos acostaremos antes.